Buenas tardes, queridos hermanos. Hoy nuevamente tengo el privilegio de poder compartir la palabra del Señor con ustedes. Eh, Antes de comenzar, quisiera que oráramos. Padre Celestial, grande eres tú. Tú eres bendito sobre toda la tierra. Tú eres un Dios todopoderoso, grande, que se ha fijado en nosotros y nos ha tenido misericordia. Y esto no como algo antojadizo, sino como un plan tuyo desde antes de la fundación del mundo. Gracias te damos por la salvación. Gracias te damos porque tú no nos dejaste solos a nuestra suerte, sino que tú proveíste, Señor, de un sacrificio, un sustituto en nuestro lugar, de Jesucristo. Gracias te damos por él y te rogamos, Señor, que tú seas dirigiendo cada una de las palabras que va a haber en esta prédica. En el nombre de Jesús. Amén. El día de hoy vamos a aprender o ver cuál es el secreto de la vida eterna. Y nos vamos a estar basando en Juan 17:3. Cuando nosotros pensamos en la vida eterna o en la eternidad, podemos citar a lo mejor, por ejemplo, a Edvard Munch, pintor y grabador noruego, que escribió un pequeño poema que decía: de mi cuerpo descompuesto crecerán las flores, y yo estaré en ellas. Eso es eternidad. Sin embargo, este concepto se aleja de la vida eterna como un vivir por siempre. Cuando nosotros normalmente hablamos de vida eterna, pensamos justamente en el hecho de no morir. Y esto es algo que se ha tratado en distintos artículos. Por ejemplo, hay uno acá sobre El Mostrador, que es un periódico online, que habla justamente de la muerte y del cómo evitar o cómo vamos en camino a evitar la muerte. Y habla sobre todo una serie de tratamientos genéticos y, y la posibilidad de hacer transhumanos, es decir, humanos con genes, digamos, como transgénicos, digamos, como hoy en día existe la fruta transgénica o el trigo transgénico que está modificado genéticamente, por ejemplo, para resistir más frío. Asimismo, están pensando en modificar genes humanos para evitar enfermedades, que es una de las causas de la muerte. Y de esta forma, ellos calculan que a través de tratamientos genéticos, en un poco tiempo podríamos llegar a estar viviendo alrededor de 140 años. Y no tan solo eso, sino que dicen que a través de estos tratamientos genéticos el día de mañana podríamos llegar efectivamente a encontrar qué es lo que nos hace envejecer y con tratamiento genético lograr no envejecer y tener una vida larga. Probablemente, digamos, evitando que nos enfermemos, evitando todos los achaques de la vejez, entre otras cosas. O sea, no moriríamos, por ejemplo, por un accidente automovilístico o alguna otra circunstancia, pero no, digamos, por lo que normalmente podríamos describir como causas naturales. Ahora, hay otros científicos que hablan acerca del traspaso de la conciencia, de traspasar nuestra conciencia de nuestro cerebro a otro ser, por ejemplo, un clon, o pasar nuestra conciencia a una inteligencia artificial.
tal que todo nuestro ser esté digitalizado. Y antes todas estas cosas se hablaban nada más dentro de la ciencia ficción. Sin embargo, hoy en día se están hablando en artículos científicos y con base científica. Sin embargo, ¿qué dice la Biblia sobre la vida eterna? Nos encontramos en Juan 17:3, que va a ser nuestro texto base, que dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces el secreto de la vida eterna viene por conocer a Dios. Y en este sentido vamos a ver este secreto de la vida eterna en 3 puntos. Los 2 primeros relacionados con que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. En donde nos preguntamos si realmente debemos indagar en el conocimiento de Dios y quién es efectivamente este único Dios verdadero. Y la segunda parte, o tercera parte, dependiendo de cómo se vea, que conozcamos a Jesús, el enviado de Dios. Entonces, ¿por qué tenemos que indagar en el conocimiento de Dios? Primero que nada, porque Dios quiere que lo conozcamos. Y esto lo podemos encontrar en muchas citas en la Biblia, pero me voy a detener nada más en 3. La primera, ubicada en Éxodo 7, 4 y 5. Este es en el contexto donde Moisés va donde Faraón a pedir que deje libre al pueblo de Israel. Y dice así: y Faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto, con grandes juicios, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. Aquí vemos cómo Dios se va a dar a conocer a los egipcios, y no de la mejor forma. Más adelante, en Éxodo 10, 1 y 2, dice: y Jehová dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón, porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos, para mostrar entre ellos estas mis señales, y para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto, y mis señales que yo hice entre ellos, para que sepáis que yo soy Jehová. Aquí no solo le está mostrando a los egipcios, sino que con esto también está mostrándole al pueblo de Israel quién es él. Y no tan solo como para un conocimiento propio, sino para que se lo cuenten a sus hijos y a sus nietos. Eso quiere decir de forma perpetua, de generación en generación. Y así vemos como después Josué, a la generación siguiente, nos encontramos con el texto de Josué 4, 23 y 24, donde dice: porque Jehová, vuestro Dios, secó las aguas del Jordán delante de vosotros, hasta que habéis pasado, a la manera que Jehová vuestro Dios lo ha hecho en el Mar Rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. Por lo tanto, nos encontramos con que dentro de este relato, de la salida del pueblo de Israel y del peregrinaje que tuvieron hasta llegar a la tierra prometida, Dios se mostró ante los egipcios. Dios se mostró ante el pueblo de Israel. Y Dios
quiere manifestarse por medio de ellos a todos los pueblos de la tierra. Entonces nos encontramos con que debemos indagar en el conocimiento de Dios. Una cosa es para que nosotros lo conozcamos, pero también Dios quiere ser conocido a través nuestro, es decir, que nosotros presentemos también o quién es Él. Dios quiere que a través nuestro otros le conozcan. ¿Por qué más tenemos que indagar en el conocimiento de Dios? Relacionado con este texto. Porque Dios es la fuente de la vida. Esto lo podemos encontrar, por ejemplo, en Génesis 2:7, en la creación del hombre, donde dice: entonces Jehová, Dios, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Es decir, el ser humano llegó a vivir, el primer hombre, a través del soplo de vida de nuestro Dios. Y esto continúa siendo así. Por ejemplo, podemos leer en Job 3:4. Dice: el Espíritu de Dios me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio vida. Y podemos seguir leyendo más adelante, en la Biblia, por ejemplo, en Hechos 17, 24 y 25, dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues es Él quien da a todos vida y aliento, y todas las cosas. Entonces, debemos indagar en el conocimiento de Dios, porque Él es la fuente de la vida. Entonces, podemos decir que tenemos que nosotros estar indagando en el conocimiento de Dios, porque Dios quiere que lo conozcamos. Dios quiere que a través nuestro otros le conozcan, y Dios es el autor de la vida. Por tanto, al conocer a Dios, conocemos la fuente o el origen de la vida. Charles Spurgeon planteaba que todo cristiano debe ser un teólogo. Todos como cristianos debemos indagar en el conocimiento de Dios. Buscar quién es Él. Lograr comprender cuáles son sus atributos. Por ejemplo, con los niños en la clase, nosotros hemos estado viendo los nombres de Dios. Y a través de cada uno de los nombres hemos ido viendo una característica de Dios para entender quién es Él. Porque tenemos que entender quién es el único Dios verdadero. Porque, claro, muchas veces nosotros pensamos y decimos que conocemos a Dios, pero realmente, ¿quién es Dios? ¿Adoramos al Dios verdadero? ¿O hay idolatría en nuestro corazón? Cuando nosotros pensamos en la idolatría, muchas veces se nos viene inmediatamente a nuestra mente algunos versos como, por ejemplo, los de Romanos 1, 23 y 25, donde dice que cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Oyendo más atrás, podríamos ver los textos que están en Éxodo, que hoy día también se leyeron en la escuela dominical. No tendrás otros dioses además de mí. No te hagas ningún ídolo,
ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con ni lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te inclines delante de ellos, ni los adores. Yo soy Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Pero el contrario, cuando me aman y cumplen mis mandamientos, les muestro amor por mil generaciones. Entonces aquí vemos que el Señor es un Dios celoso, que quiere que nada más le honren y le adoren a Él. Sin embargo, muchas veces nosotros tenemos una vista parcializada de quién es Dios. Y esto, hasta cierto punto, es otro tipo de idolatría y conduce al error. Por ejemplo, si nosotros nos quedáramos nada más con Juan 4:8, en donde dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y hay mucha gente que se queda nada más con esto, que Dios es amor. Y se olvidan de otras características de Dios. Y ponen el amor por sobre todo. Porque dicen que, claro, que el que no ama no ha conocido a Dios. Entonces, como Dios es amor, lo que ellos tienen que practicar es el amor. Y tergiversan esto. Y lo pueden tergiversar a tal punto en que dicen, no, es que yo tengo mucho amor para dar. Y pueden tener, no sé, 3, 4, 5 señoras. Porque tienen mucho amor. O poder llevar un amor fuera de orden. Por ejemplo, no, es que yo convivo con mi pololo porque yo lo amo. Y colocan el amor sobre todas estas cosas. O aún una pasión más desordenada, que podría ser eh, lo que plantea, por ejemplo, los gays o las lesbianas. De que el amor es más importante, entonces no importa que sea alguien de su misma sexualidad, sino que eh, también porque demuestran su amor. Y nos damos cuenta que eso es totalmente errado. Están totalmente equivocados. Porque han parcializado y han idolatrado una sola característica de nuestro Dios, diciendo que solamente Dios es amor. Pero se olvidan que también Dios es un Dios justo y que va a juzgar. Y como dice en Hebreos 10:31, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Por lo tanto, no tenemos que tener una visión parcializada de quién es Dios, sino que la idea es poder ir viendo cada uno de los atributos de Dios, poderlos comprender y poderlos aplicarlos en nuestra propia vida. Porque, como decía Job, en Job 42:5 y 6, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por lo tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. La conclusión que podemos llegar de quién es este único Dios verdadero, nos podemos dar cuenta primero que nada que la idolatría, estas imágenes, engañan a los hombres, pero también deshonran a Dios, pues empañan su gloria. Conocer verdaderamente a Dios provoca un arrepentimiento en nosotros, porque una correcta comprensión de uno mismo solamente se logra cuando nosotros nos ponemos frente a Dios. Y como Job, lo único que podemos llegar y decir es somos polvo y ceniza y arrepentirnos. Porque frente a un Dios santo, frente a un Dios justo,
frente a un Dios que nos conoce completamente, no podemos más que caer en arrepentimiento, conociendo cuáles son nuestras faltas, nuestra condición humana, nuestros pecados, nuestras fallas. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a Jesucristo, a quien has enviado. Jesucristo es el enviado de Dios. Cuando nosotros nos referimos a Jesucristo, normalmente hablamos como Jesús el Hijo de Dios. Y esto dista un poco del contexto greco-romano, que realmente es más griego que romano, pero los romanos, si bien invadieron toda la zona del Mediterráneo, repartieron la cultura griega. Y claro, nosotros decíamos, Zeus era el rey de los dioses, ¿verdad? Y supervisaba el universo. Y era el padre también de otros dioses como Atenea, Apolo, Artemisa, Hermes, Dionisio, Helena, entre otros. Hoy en día, gracias a Marvel, hemos escuchado hablar de otras deidades nórdicas. Y probablemente todo el mundo ya sabe de Thor, hijo de Odín. Y Juan en su Evangelio, teniendo en cuenta este contexto histórico en el cual estaba, hace una introducción a su Evangelio para contarnos cómo Jesús es el Hijo de Dios, pero no es un hijo como Thor de Odín o, no sé, Apolo de Zeus. Y este prefacio al Evangelio que él hace es justamente el que leyó hoy día nuestra hermana Brisa, en donde parte hablando del verbo de Dios, como creador, como la vida, como la luz de los hombres. Y habla del testimonio de Juan el Bautista sobre él. Para después, recién en el versículo 18, decir que Jesús es el unigénito Hijo de Dios. Pero dejando en claro de que estaba Él desde el principio, que es eterno, que es el creador. Nosotros, al conocer a Jesús, podemos conocer al Padre, pues Jesús es el enviado de Dios. En Juan 14, del 7 al 10 dice así: si me conociereis, también a mi Padre conoceréis. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Aquí Jesús claramente está diciendo que Él, o a través de Él, es que se conoce al Padre. Como ustedes sabrán,
no hace mucho tiempo atrás falleció mi papá. Y yo estuve allá en el sur para el funeral y mucha gente me decía, uy, tú que te pareces a tu papá. Y eso es natural, que los hijos sean imágenes de sus padres. Y Jesús es la imagen de Dios. Y en este contexto de la vida eterna, Jesús, Dios, es quien derrota la muerte. Y lo podemos ver en Hebreos 2:14, que dice, así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. O en Isaías 25:8, donde dice, destruirá la muerte para siempre, y enjugará a Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y que quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Jesús es quien derrotó la muerte. ¿Y qué es lo que nos dice Jesús a nosotros? ¿Cómo es que nosotros podemos encontrar la vida eterna? En Mateo 16, 24 al 26 dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Jesús es el enviado de Dios. Y con estos versos nos dice que nos tenemos que preocupar de nuestras almas y seguirle a Él, porque es por medio de Él que nosotros llegamos a conocer a Dios. Y la vida eterna consiste en eso. No hay nada más valioso para ocuparnos en esta vida que la vida eterna. Y esto es seguir a Jesucristo y a través de Él conocer a Dios. Y con eso nosotros ya no tenemos que temer a la muerte física. Porque en algún momento vamos a resucitar. Como dice en 1 Corintios 15, 54 y 55. Entonces, cuando nuestros cuerpos mortales hayan sido transformados en cuerpos que nunca morirán, se cumplirá la siguiente escritura. La muerte es devorada en victoria. Oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Así es, hermanos. Esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado.
No debemos temer a la muerte, porque la vida eterna no es algo que nosotros vayamos a encontrar a través de la medicina, no es algo que nosotros vayamos a encontrar a través de tratamientos genéticos, sino que la encontramos en Jesucristo, que nos da a conocer al Padre. La encontramos a través de la Escritura, a través del conocimiento de Dios. Porque la única forma de llegar a conocer al Padre es a través de Jesucristo. Y esto lo encontramos a través de las Escrituras. No hablamos del Jesucristo histórico, hablamos del Jesucristo de la Biblia, de Dios encarnado, aquel Dios que se ofreció a sí mismo como sustituto por nosotros, que se entregó en sacrificio por su misericordia y para cumplir su justicia. Así que, hermanos, yo los invito a estudiar la Biblia, a conocer a nuestro Señor. No nos quedemos solamente con este sermón o con las clases de los domingos, sino que busquemos, indaguemos sobre Él, porque ahí está la vida eterna, porque Él es la fuente de la vida. Y no temamos, como dicen Romanos, ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? Y dentro de esta lista está la muerte. Y la muerte dice que tampoco nos separará, porque es simplemente un paso hacia la verdadera vida, la vida eterna, que ya empezamos a disfrutar cuando conocemos a nuestro Señor acá, pero algún día le conoceremos de forma completa, porque le podremos ver. Y esto no porque nosotros lo hayamos ganado, sino por los méritos de Jesucristo. Oremos, mis hermanos. Padre Celestial, gracias te damos por tu misericordia, por tu poder, porque tú siendo un Dios todopoderoso, omnisciente, omnipresente, que gobierna ejércitos celestes, Señor, nos salvaste a nosotros. Gracias, Señor, te damos porque esto era imposible para nosotros. De ninguna forma podíamos cumplir con tu justicia. Sin embargo, tú ofreciste a Jesús en nuestro lugar. Gracias te damos por esto, porque es algo que nosotros no podríamos haber hecho nunca, que es conseguir esta salvación tan grande. Gracias te damos porque tú nos has dado la vida eterna. Gracias te damos por esto. En Jesucristo. Amén.